Quisiera, mis hermanos, que buscaran conmigo en el libro de Colosenses, la epístola a los Colosenses, el capítulo 3, Colosenses 3. Los versículos 12 al 15. Colosenses 3, 12 al 15. Si ustedes me permiten, nos ponemos en pie y lo leemos al unísono todos. Colosenses 3, 12 al 15. Lo leemos todos juntos. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Que el Señor bendiga su palabra. Pueden sentarse. Sed agradecidos. Sed agradecidos. ¿Y por qué debemos ser agradecidos? Hay tantas cosas por las que serlo. Se dice de cierto jovencito que acababa de sacar su licencia de manejar, y entonces le pidió a la madre que le permitiera guiar el carro hasta la iglesia, que los iba a llevar hasta la iglesia. Ustedes saben que los muchachos cuando reciben su licencia enseguida lo que quieren es estar manejando, y entonces la madre le dijo, bueno, está bien, y el muchacho agarró el carro y fue corriendo, y cuando llegaron a la iglesia y se bajaron, la madre dijo, gracias. Y el joven le dijo, mamá, no tienes que darme las gracias por nada. Y le dijo, yo no estoy hablando contigo, yo estoy hablando con Dios. Gracias, gracias que llegaron. Hermanos, hay una meditación linda acerca de la gratitud. Y dice de esta manera, yo estoy agradecido, Señor, por la esposa que me dice que esta noche solo hay hamburger en la cena, porque tengo una esposa conmigo. Por el esposo que se pasa el rato acostado en el sofá, porque está en la casa y no en otros lugares. Por los taxes que tengo que pagar, porque eso significa que tengo trabajo. Por las ropas que me van quedando estrechas, porque eso indica que tengo suficiente comida. Por la hierba que necesita que se corte, las ventanas que hay que limpiar y las paredes que hay que pintar, porque eso me dice que tengo una casa donde vivir. Por todas las quejas que oigo contra el gobierno, porque eso es prueba de que tenemos libertad de expresión. Por el espacio para parquear que encuentro al final de todo el parqueo, porque eso significa que soy capaz de caminar y que también he sido bendecido al tener un carro. Por la cuenta de electricidad durante el verano, porque eso significa que tengo una temperatura agradable en mi hogar. Por la hermana que se sienta detrás de mí en la iglesia y que canta desentonada, porque eso me indica que puedo oír. Por el montón de ropa para lavar y planchar, porque eso significa que tengo suficiente ropa para vestirme. Por el cansancio y el dolor en los músculos, porque eso es señal de que soy capaz de hacer trabajos fuertes. Por el despertador que me hace levantar en las mañanas, porque eso significa que estoy vivo. Y finalmente estoy agradecido por las muchas llamadas telefónicas que recibo, porque eso significa que tengo amigos que están pensando en mí.
No está bien eso. No es verdad que muchas veces no pensamos en esto, pero en cambio esas son cosas por las que tenemos que dar gracias. Por eso, ¿por qué debemos ser agradecidos? Debemos ser agradecidos por aquellas cosas por las que olvidamos dar gracias. Hay un montón de cosas en nuestra vida que no le damos la importancia apropiada. Sencillamente las tenemos y nos olvidamos de darle gracias a Dios por ellas. ¿Cuántos le damos gracias a Dios por el dolor? Pero hermanos, gracias hermano. El dolor. Uno dice, el dolor. Si no existiera el dolor, estaríamos en peligro, posiblemente en peligro de muerte. El dolor es lo que Dios ha puesto para avisarnos de que hay algo que está mal y que hay que arreglar y hay que darle gracias. Cuando usted tenga dolor de cabeza, dolor en el cuerpo, dolor en todo, diga, Señor, gracias por el dolor. No es que me agrade, pero te doy gracias por ello. ¿Cuánto damos gracias a Dios por el corazón? Yo no sé si ustedes han visto cuando le hacen un sonograma o algo. Hace muchos años a mí me hicieron un sonograma, estoy hablando hace un montón de años. Y tenían un televisor chiquitito así y me dejaron verlo. Y se veía el corazón por dentro. Yo no sé cómo lo hacían, pero se veía. Y entonces se veían las válvulas del corazón que estaban constante. Y yo estaba mirando aquello y decía, Señor, que no se paren las válvulas estas. Porque yo decía, por años y años y años y años, el corazón está ahí, dale. Y usted no está pensando en eso. Y solamente está ahí, dale. Y nos mantienen vivos. Señor, gracias. Tenemos que darle por el corazón. Cuando el corazón no está muy bueno, es cuestión de preocuparse, ¿verdad? ¿Cuántos damos gracias muchas veces porque podemos ver a nuestra familia y decir, Señor, gracias porque tengo mis ojos bien? Puede que necesite mis gafas, mis lentes, pero puedo verlos, gracias. Puedo ver a mis hijos, a mis nietos, a mi esposa, mi casa, lo que tenemos, la belleza del día. ¿Se imaginan lo que debería ser aquellos que tristemente no pueden gozar de la vista y vivir constantemente en tinieblas? ¿Por qué no damos gracias por el oído? Que usted se sienta y oye una música. Bueno, hoy no hay mucha música, hoy hay un montón de cosas que de música no tiene nada, pero bueno, de todas maneras las podemos oír y damos gracias a Dios por ello. La música, ¿qué tal oír a nuestros seres queridos? Yo sé que a las 3 de la mañana a nadie le gusta oír a un niño chiquito llorando. Cuando son chiquititos y lloran a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana y usted tiene unas ganas de seguir durmiendo, pero dele gracias que pudo oírlo. Esa es la manera en que los niños tienen de que avisar de que denme comida y hace falta. Debemos. Gracias a Dios porque el oído nos permitió hablar. Nadie nace hablando. Y la manera en que nosotros aprendemos a hablar es cuando oímos a los que nos rodean y ese sonido viene, lo imitamos y hablamos. Aquellos que son mudos, entre comillas, no es que no puedan hablar, es que son sordos y no pueden repetir los sonidos. Gracias a Dios. ¿Qué tal si les dijera que debiéramos dar gracias por la noche? ¿Cuántos de nosotros podemos, cuando llega la noche, decir gracias a Dios por la noche? ¿Ustedes se imaginan lo que sería constantemente dormir cuando hay claridad constante? A nosotros nos hace falta un tiempo tranquilo, donde no haya claridad y donde nosotros podamos descansar. Y la noche nos permite hacerlo. Ustedes se imaginan los que viven en Alaska o en algún lugar de eso que tienen 6 meses donde es todo el día, hay claridad todo el día, 24 horas al día. Debe ser horrible eso. Debemos dar gracias por la noche. Debemos dar gracias a Dios porque tenemos abundancia. ¿Y saben cómo uno sabe
la abundancia que uno tiene, especialmente aquí en este país, por lo que se llaman los garage sales. Algunos que yo conozco son especialistas en garage sales. Ahora, los garage sales son aquellos lugares donde uno pone a la venta todo lo que a uno le sobra. Y cuando usted ve, hay cantidad de cosas que se ponen porque le sobra a uno. Los lugares donde los que le llaman aquí thrift shops, y uno va allí y todos son cosas usadas que otras familias han descartado. Hermanos, tenemos abundancia, mucha abundancia. Se dice de cierto joven que terminó sus estudios de Business Administration, administración de negocios. Y entonces llegó al negocio, pequeño negocio que tenía su padre, que era un inmigrante. Había venido su padre de otros países, como nosotros hemos venido, inmigrante, había puesto un negocito, y entonces, después de muchos años, este hijo se había graduado y vino, y le dijo, papá, yo no acabo de entender tu problema. Este negocio, esto es una desgracia, esto es una desgracia. Mira dónde tú tienes el dinero, lo tienes todo regado aquí en este lado. Mira, en esta gaveta tú tienes ahí toda la gente que te deben dinero y tú no sabes ni lo que te deben allí. Mira los libros que tú tienes, esta no es manera de llevar un libro. Es más, papá, tú no sabes ni siquiera la ganancia que tú tienes. Y el padre le dijo, mira hijo, déjame decirte algo. Cuando yo vine a este país, yo vine con unos pantalones, un pantalón, una camisa y un par de zapatos. Hoy, tu hermano es médico. Tu hermana es maestra de arte. Tú te acabas de graduar con honores en administración de empresas. Bueno, tenemos un carro. Tu mamá y yo tenemos una casa que ya pagamos. Ahora, si tú quieres, suma todo esto. Réstale el pantalón, la camisa y los zapatos. Todo lo demás es ganancia. Todo lo demás es ganancia. Y mis hermanos, es verdad, nosotros no lo consideramos, pero todo es ganancia. Nosotros que hemos venido de otros lugares, a veces nos olvidamos cómo llegamos aquí. Y sí, hemos tenido que trabajar, pero Dios nos ha bendecido muchísimo. Y tenemos posiblemente un montón de veces más de lo que teníamos. O si no más, por lo menos estamos en paz y lo disfrutamos. Tenemos que dar gracias porque vivimos en una época de adelantos tremendos. Los que venimos de otros países, ¿se recuerdan ustedes cuando tenían que planchar? Estoy hablando de las personas mayores, los jovencitos ni se acuerdan de esto. Y tenían planchas que eran de hierro y había que ponerlas encima del carbón o de alguna llama, y cuando estaban entonces había que planchar. ¿Se recuerdan de eso? Hey, hoy no tenemos que hacer eso. ¿Se recuerdan cuando tenían, las personas mayores, claro, se recuerdan cuando nosotros nos pegábamos al radio a oír programas de niños, programas de adultos, y lo único que teníamos por la noche era sentarnos todos a oír el radio? Hoy ya no. Hoy tenemos televisores. No uno, a veces son varios televisores. Hoy tenemos un montón de canales y de cosas que podemos disfrutar. Hay tantas cosas. Vamos al médico y hay un montón de cosas que nos hacen, que a veces hasta nos molestan, pero en cambio no se conocían hace 50 años atrás. El adelanto médico es tremendo. Cuando llevamos a nuestros niños al médico, tenemos la seguridad de que pueden encontrar lo que tienen y ayudar a nuestros hijos. Muchas veces nos olvidamos de dar gracias a Dios por eso. ¿Cuántos hemos dado gracias a Dios después de los huracanes? ¿No es verdad? Después de los huracanes, cuando terminó estos huracanes últimos, el Wilma y todo, uno sale y uno ve una destrucción tremenda, tremenda. Y uno dice, ¡wow! Y pasó un poco de tiempo, recogieron todo. Y fíjense bien,
en los árboles que han quedado medios así y se darán cuenta que están retoñando todos. Porque Dios vuelve a recrear y la mano del Señor sigue activa y todas las cosas vuelven a su lugar poco a poco. Tenemos que dar gracias por nuestra familia. Muchos de ustedes han dado gracias por la familia, por nuestros hijos, por nuestras esposas, nuestros esposos, nuestras madres, nuestros padres, nuestros tíos, la familia extendida. Tenemos que dar gracias a Dios por eso. ¿Cuántos hemos dado gracias a Dios por eso? Tenemos que dar gracias a Dios por tantas cosas que no hemos pensado. ¿Qué tal dar gracias a Dios por nuestros hermanos en Cristo? Cada vez que venimos acá, todos somos hermanos en Cristo. No importa de dónde vengamos, no importa cuál es nuestra cultura, no importa cuáles han sido nuestras costumbres, cuando estamos en la casa de Dios, todos somos hermanos en Cristo. El Señor Jesucristo es el Señor de todos nosotros. Y a veces nos olvidamos de esto. ¿Qué tal si aprovechamos ahora y nos ponemos en pie y busque a todo el que usted quiera por ahí alrededor y dele la mano y dígale, gracias doy a Dios por ti? ¿Qué tal? Nos ponemos en pie y dele gracias a Dios por eso. Qué bueno. Qué bueno es cuando nosotros podemos saludarnos. Por la suegra. Ok. Hermanos, qué bueno cuando podemos darle gracias a Dios por nuestros hermanos en Cristo. ¿Saben una cosa por la que nosotros debemos ser agradecidos siempre? Algo que no hemos pensado. Debemos ser agradecidos por nuestro pasado. Porque nosotros somos el resultado de nuestro pasado. Porque han habido experiencias buenas y han habido experiencias malas. Han habido cosas que nos han hecho sentir llenos y han habido cosas que nos han herido. Pero tanto en las cosas buenas como en las heridas, Dios lo ha usado todo de tal manera que nosotros ahora somos el resultado de aquello. Hemos aprendido a perdonar, hemos aprendido quizás a controlar nuestras palabras para no herir, porque una vez herimos a alguien. Hemos aprendido a echar a un lado aquellas cosas que nos han dicho y tratar por todos los medios de que nos resbalen y no pensar mucho en eso para no amargarnos la vida. Y hemos aprendido, y hemos aprendido. Hemos aprendido de circunstancias por las que el Señor nos hizo pasar, pruebas grandes. Usted y yo hemos pasado por pruebas muy grandes. Enfermedades, operaciones, todos hemos pasado por esto. Pero hay una cosa que nos olvidamos. Estamos aquí. Y todavía estamos aquí. Y como dice la palabra, hasta aquí nos ayudó Dios. Y hermanos, este es un buen tiempo para decir gracias a Dios por mi pasado y por lo que yo he pasado en la vida. Y debemos ser agradecidos, hermanos, por personas que ya nos olvidamos, quizás. Personas que hicieron o siguen haciendo hoy en día un impacto en nuestras vidas. Dios siempre pone personas en nuestro camino que hacen un impacto en nuestra vida. No quiere decir que sean ángeles, pero en un sentido, en el sentido de ser mensajeros de Dios o agentes de Dios, sí son ángeles. Dios pone siempre personas especiales que tocan nuestras vidas, influyen en nuestras vidas. ¿Quiénes fueron aquellas personas que les criaron a ustedes? Quizás fue la madre, el padre, quizás no. Quizás fue la abuela,
quizás fue una tía, quizás fue otro familiar, yo no sé. Pero se han puesto ustedes a pensar y a recordar con cariño y con gratitud a aquella persona o a aquellas personas que le criaron a usted. Muchas veces no son los padres, a veces los padres no son lo mejor que nos ha tocado. Hay personas que tienen que depender de otros, pero hay que dar gracias por esas personas. Dios siempre provee. ¿Qué tal dar las gracias por los que nos educaron? ¿Cuántos de ustedes recuerdan algún maestro que tuvieron en la escuela? ¿Quieren levantar su mano? ¿No es cierto? Cuando éramos muchachos le hacíamos la vida imposible a los maestros. Yo no les voy a contar eso porque van a pensar muy mal de mí, pero le hacíamos la vida imposible a los maestros a veces. Y con qué paciencia aquellos maestros nos educaron. Y a veces damos gracias por todo y nos olvidamos de aquella maestra, aquel maestro, aquel profesor que hizo un impacto grande en nuestras vidas, nos enseñó algo grande. ¿Qué tal dar las gracias por aquellos que nos disciplinaron? No es que uno tenga muchas ganas de dar gracias por eso, ¿verdad? Pero alguien dijo que una nalgada a tiempo hace maravillas. Y hay veces que nosotros hemos merecido una disciplina. Yo no estoy hablando ahora de que lo maten a palos a uno, no, yo estoy hablando de una disciplina. Y nuestros padres, nuestras familias nos disciplinaron para que no nos creyéramos que éramos el centro del universo y aprendiéramos a que teníamos que vivir en una sociedad organizada y respetarnos los unos a los otros. Tenemos que dar gracias a Dios por ello. ¿Y se recuerdan ustedes a alguien en especial que les habló de Cristo y los llevó a los pies de Cristo? ¿Quién fue? ¿Se recuerdan? ¿Quién se recuerda de alguien que le llevó a Cristo? ¿No es verdad? Quizás usted era un niño, quizás era un adulto, quizás era un joven, y alguien vino, le habló del Señor Jesucristo, y ¡ta! El Señor usó aquello, y usted recibió a Cristo. Y nos olvidamos de dar gracias. Señor, gracias por aquel ángel que tú mandaste. Debemos dar gracias a Dios por eso. Quizás usted tiene hermanos, hermanas, en el día de hoy, por las que usted tiene que dar gracias. En esta iglesia, en otra iglesia, en otro lugar, personas que todavía están aquí y que han hecho un impacto en su vida. ¿Ha dado usted gracias a Dios por ella? ¿O le ha dicho usted alguna vez a algún hermano, alguna hermana en especial, tú has sido una bendición para mi vida? Y yo le doy gracias a Dios, porque tú has sido una bendición para mi vida. No deje de pasar este día sin llamar a esa persona hoy y decirle, yo doy gracias a Dios porque tú has sido importante en mi vida. Si está aquí cuando termine el servicio, vaya a la persona y dígale, que Dios te bendiga. Si está en otro lugar, busca el teléfono, pero hoy, no lo deje para mañana, hoy, dígale gracias a Dios por lo que tú has significado en mi vida. Y déjeme decirle una última cosa, hermano. No olvidemos hoy, por la noche, cuando estemos en familia, cuando bajemos nuestro rostro y demos gracias por los alimentos, no olvidemos dar gracias por Jesucristo. Nadie ha hecho por nosotros lo que Jesucristo ha hecho por nosotros. Y nadie merece nuestra gratitud y nuestra honra y nuestra alabanza como el bendito Señor Jesucristo nuestro. Nadie. Y usted puede comer todo lo que usted quiera hoy, pero baje su rostro y diga, gracias Señor Jesucristo, porque tú pagaste por mí, porque me perdonaste, porque tengo vida eterna por ti. Gracias Señor por eso. Dele gracias al Señor.
Déjenme dar una última historia y con esto terminamos. Es una historia verdadera. No sé si en algún otro momento lo dije, pero a mí me encanta esta historia. Dice que fue el agradecimiento lo que motivaba a un anciano a ir todos los viernes a un muelle en la costa este de los Estados de la Florida. Y se le veía allí con un cubo lleno de camarones. Y entonces se veía que venían las gaviotas y el anciano iba echándole los camarones. Y lo hizo hasta que murió en el año 73, 1973. Su nombre, Eddie Rickenbacker. Había sido parte de la aviación en este país. En el año 1942, en un avión B-17, estaban volando sobre las aguas y por alguna razón en una misión muy importante, de alguna manera se perdieron. Los instrumentos en aquella época no eran seguros y se perdieron. Y estuvieron dando vueltas y vueltas y vueltas y no encontraban dónde debían ir. Todo su combustible se fue perdiendo y finalmente decidieron que lo mejor sería amarizar, meter el avión en el mar y tratar de salvarse. Y así lo hicieron. 2 balsas, 3 balsas, se metieron los tripulantes y dice que por más de un mes estuvieron en el mar. Estaban peligrando porque los tiburones eran más grandes que las balsas donde ellos iban. El más formidable de los enemigos era el hambre. Después de 8 o 10 días se les acabó todo. Ya no tenían nada. Solamente un milagro podía salvarles. Dice Eddie Rickenbacker que el capitán de la nave, el apellido Cherry, en cierto día, después del mediodía, reunió en las balsas, estaban juntas las balsas, y leyeron allí la Biblia, y oraron, y cantaron, y alabaron al Señor, esperando que el Señor hiciera algo. Y tenían tanta hambre y el calor era tan grande que después del servicio lo único que podían hacer era tirarse y esperar. Y dice Eddie que él se puso su sombrero, su gorra por encima y se quedó tranquilo igual que todos, dormitando. De pronto sintió que algo se le posaba en la cabeza. Y él dice que él sabía que había sido una gaviota. Y por debajo de su gorra miró a los demás que estaban enfrente y todo el mundo estaba mirando a la gaviota con unas ganas tremendas. Y él sabía que la gaviota era su esperanza. Y entonces rápidamente con su mano la agarró. Y por supuesto todos comieron carne en ese día. Y con los intestinos de la gaviota prepararon las carnadas para pescar y agarraron pescados y pudieron comer por varios días, hasta que los rescataron. Y dice la historia que el resto ya se sabía. El capitán Eddie, después de tantos años, iba todos los viernes con un cubo lleno de camarones a alimentar a las gaviotas para dar gracias por la gaviota que dio su vida para que ellos pudieran salvarse. Y la pregunta que tenemos, hemos dado gracias a Dios por aquel que dio su vida para que nosotros pudiéramos salvarnos. En este día, mis hermanos, dé gracias a Dios. Alguien dio su vida por usted y por mí. Si no lo hubiera hecho,
hubiéramos estado perdidos todos. La gloria, la honra sea al Señor Jesucristo por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor nos bendiga.